jardines. Vamos a leer juntos, si usted es tan amable, Génesis 2:7 al capítulo 3, verso 15. Amén. Leamos la palabra del Señor para luego orar. Dice la Escritura: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Oremos. Amado Dios, nuevamente estamos en tus manos. No confiamos en nosotros ni en nuestras palabras, Señor. Nosotros confiamos en ti. Yo deposito mi confianza solamente en ti. Tú sabes, Señor, mis limitaciones. Tú conoces, Señor, que necesito de ti. Yo te entrego mis deficiencias. Yo te entrego mi insuficiencia. Y yo pido que uses mi ser, Señor. Que no sean mis palabras, sino tus palabras. Que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y que todo sea para la exclusiva gloria de tu nombre. Oramos que tu palabra se deposite en cada corazón. Señor, si es la segunda vez que vamos a escuchar este mensaje, habla algo poderoso, distinto en esta tarde. Porque tu palabra, Señor, fluye como un manantial que no se detiene. Habla a mi corazón de nuevo. Afirma tus palabras en mí. Señor, pero que de nuevo no sean mis palabras, sino las tuyas. Tocando el corazón nuestro y haciéndonos, Señor, reflexionar en lo que es tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La historia de dos jardines. Tenme paciencia porque parece que no se entiende quizás un poco el tema, porque hablamos de uno, pero tenga paciencia que vamos a hablar del próximo jardín ya mismito. Cada uno de nosotros posee la perfecta idea de lo que un jardín debe tener para hacer el jardín perfecto con la ambientación perfecta. Si usted no ha hecho un viajecito, un road trip con Carlos Batista a un jardín, yo le invito a que usted lo coordine. Porque yo sé que Yachira me va a decir que Carlos sabe de plantas y sabe de jardines. Y le gusta todo eso de las plantas. Y a Yachira también. Y si alguien iba a decirle a Carlitos que yo hablé de él, se lo perdió porque ahora yo se lo dije a él que yo hablé de él, pero que era bueno. Y hablamos de mi hermana Melissa y gente aquí que conoce acerca de las plantas y que les gusta esto de los jardines. Las mujeres les fascina el tema de ambientar el hogar con plantas. Yo subí unos puntos hace unos meses atrás porque me dio con comprar unas palmas en Publix que estaban a 2 por 1. Unas palmitas interiores verdecitas y cuando yo llegué con eso, pues la pegué. Hay veces que uno no la pega, pero esta vez la pegué y se ven muy bonitas en nuestra sala. Ambientar el hogar con plantas es bello, ¿verdad que sí? Y crear un ambiente de jardín nos gusta porque es hermoso. Y cada uno tiene su idea. ¿Qué flores pongo en qué lugar? Si hago un jardín colgante, ¿verdad? ¿Dónde va cada cosa? ¿Dónde van las fuentes de agua? Si es posible, una fuente de agua. La iluminación, en fin, el paisaje perfecto para ser disfrutado desde un banquillo, una mecedora. Para los que saben, ¿verdad? Los que saben de verdad, una hamaca. ¿Sí? O un cómodo sendero, los que tienen el espacio, para apreciar la belleza de un amanecer o un atardecer entre flores. Ahora, yo meditaba que lo que pase en ese jardín dependerá de la actitud que nosotros tengamos. Todo puede estar perfecto, pero depende de mi actitud lo que allí pase. Hoy hablaremos de dos jardines importantes. Uno, el jardín plantado por Dios al este del Edén. Y ese jardín plantado por Dios, como leímos en Génesis, no era todo el Edén. El Edén era un lugar, una extensión. Pero en el lado este, Dios plantó un huerto, y esto no lo dije en el primer servicio, pero voy a aprovechar a decirlo. Porque antes de Dios darle mujer a Adán, le dio trabajo. Los jóvenes, ¿escucharon? Escuchen bien. Jóvenes masculinos, Adanes, varones.
Antes de Dios darle mujer a Adán, le dio trabajo. Esto yo lo aprendí con el juez Jorge Lucas Escribano de Puerto Rico. Y cuando él dijo eso a mí me hizo ¡pling! Y se me quedó. Y yo dije, no en balde, que mucho yo he trabajado en esta vida. Entonces me la dio después de mucho trabajo y ahora estoy criando muchachitos después de viejo. Pero es así la vida. Antes de mujer, que Dios te dé trabajo. Porque así pasó con Adán. Y luego de Dios plantar a Adán en el huerto y decirle, lábralo y trabájalo, pasó lo que leímos más adelante. En ese huerto al este del Edén, Dios plantó el huerto y Dios puso al hombre para que lo labrara y lo trabajase. Pero hay un segundo jardín. Y es el jardín de Getsemaní, en el monte de los Olivos. De lo que ocurrió en ambos lugares hablaremos también. Porque aunque han pasado muchos años, lo que ocurrió en ambos jardines de alguna manera todavía nos afecta hasta el día de hoy. Esta es la historia de dos jardines. Y el propósito esta tarde es descubrir la importancia de dónde y cómo estamos en nuestra vida. Yo no voy a darte ideas de labrar un jardín. Yo no vengo a darte ideas de cuál es más lindo de ellos. Yo vengo a decirte que el Señor viene a llamar mi atención personal, la mía, de sobre donde yo estoy y cómo yo estoy hoy en día en mi relación con Él, que es la que se ha afectado o se afectará dependiendo del jardín en el que yo me encuentre. Edén. Edén significa en el hebreo delicia, de su significado, placer, gozo o abundancia. En el contexto bíblico de Génesis, que fue lo que leímos hoy, en la creación de Dios perfecta, significa un paraíso terrenal creado por Dios, un lugar de deleite y felicidad máxima. En la raíz hebrea está relacionada con la idea de deleitarnos o disfrutar de la buena vida, reflejando un estado de satisfacción total. Por eso cuando mencionamos la palabra paraíso, lo que viene a nuestra mente es el ambiente perfecto. Y voy a decirlo esta tarde, sin mosquitos. Amén. Sin mosquitos. Sin nada que dañe tu día en ese pedazo de paraíso que está en tu corazón y en tu mente. Porque cada uno tiene el suyo, ¿verdad? Los puertorriqueños dicen que es Puerto Rico, el paraíso terrenal. Y eso usted lo discute con un puertorriqueño y tiene problemas. Porque para nosotros, Puerto Rico tiene áreas que parecen desiertos, áreas boscosas, montañosas, donde las nubes se confunden con los árboles y la tierra. Tiene playas paradisíacas, como las de Vieques, porque eso no lo podemos discutir. Si usted es puertorriqueño y discute con un viequense como yo de cuáles son las mejores playas, usted va a perder. Estoy siendo, ¿verdad? Bien objetivo y bien imparcial. Pero son las mejores, ¿sabe? No lo discutamos. Y yo sé que usted me va a decir, no, pero pastor, yo he ido a Culebra. Mire, mi hermano, si usted me dice que ha ido a Culebra, usted no ha ido al paraíso terrenal. Es Vieques. Bueno, eso desde la parcialidad, ¿verdad? Lo estoy hablando. Cada uno, el de Guatemala, el de El Salvador, el de Perú, va a decir que su país es el paraíso terrenal. Y usted tiene su razón para decirlo y es válida. ¿Sabe qué? Es verdad. Su lugar de preferencia es su paraíso. Estamos bien ahí. No vamos a pelear por eso. Esta idea del deleite, del placer, de la satisfacción total es algo utópico, ¿cierto o no? Sí, porque ahora mismo nosotros no podríamos decir que un lugar en esta tierra es así. Pero bíblicamente, el lugar donde fue plantado este
pedazo de huerto o de jardín en Edén era un lugar de un estado de satisfacción total donde nada hacía falta. Porque la tierra producía todo lo necesario para que el ecosistema trabajara. Les decía al grupo del primer culto que todo estaba específicamente diseñado por Dios para funcionar. Y que los insectos eran parte de eso. Y que el que mate las cucarachas está en pecado. Eso me enseñaron a mí, son parte del ecosistema. Y las lombrices también, ¿o no? Son parte del reciclaje. Todo está perfectamente diseñado por Dios. En ese pedazo de huerto creado por Dios, con la palabra del poder, Dios hizo que la tierra produciese animales, árboles, plantas de frutos deliciosos que alimentaban la vida del ser humano allí creado. Era el ambiente perfecto de satisfacción total. Pero hubo un problema. Porque leímos que algo ocurrió en un momento determinado de la historia del ser humano, luego de que fue hallada ayuda idónea, adecuada para Adán, y de que hayan transcurrido no sabemos cuánto tiempo, cuántos años, pero interrumpió la historia humana una conversación de la serpiente con la varona, con Eva, con la mujer. Y leímos claramente que en el huerto del Edén, que en el jardín del Edén, en el este de Edén, se dio esta conversación entre la serpiente y la mujer, que llevó a la mujer a mirar de forma distinta este árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba plantado en el centro del huerto. Lo vio con ojos diferentes. Lo apreció de una forma diferente porque dice la Escritura que codició el fruto. Y no solamente codició el fruto, lo tomó y comió de él, pero no pasó nada. El debate del sermón no es qué ocurrió y quién fue el culpable. Porque si nos vamos por ese punto, este no es el sermón. Así es que no hay tiradera entre mujer y hombre, ¿sabe? Lo que vamos a limitarnos a decir es que la mujer, siendo engañada por la serpiente, tomó el fruto, comió, pero no ocurrió nada. Están salvadas hasta ahí, ¿sabe? No pasa nada, como dice Moisés. No pasa nada. Hasta que el hombre comió del fruto. Porque dice Génesis que la mujer le dio al hombre a comer el fruto. Y el hombre no lo pensó, no lo meditó, no oró. Simplemente vio la hermosura de su mujer y dijo, esta es mi ayuda idónea, ¿cómo va a estar mal ella? Y comió del fruto. Inmediatamente fueron abiertos sus ojos y descubrieron la vergüenza y el miedo a la vez, por primera vez. Vergüenza y miedo. Mala combinación. Se llama, en reducidas cuentas, pecado. Porque el hombre transgredió lo que Dios le dijo perfectamente claro que no hiciera. No comas ni lo toques, porque el día morirás. Estaba clara la directriz. Pero el hombre pecó y desde que entró el pecado en la humanidad, el propósito del jardín cambió. Y yo quiero decirte que en ese jardín no podía coexistir la transgresión y el pecado y la santidad. De tal manera que lo que ocurrió allí trágicamente cambió la vida del ser humano, empezando con el hombre Adán, el primer hombre, y su esposa, su mujer, Eva o la varona. Entrando la tragedia al huerto de Edén, esta conversación pudo haberse dado. Y yo la quiero compartir contigo. Un viento frío los rodeó
mientras dirigían la mirada al oeste. El ángel incandescente se confundía con el sol poniente. A Adán y Eva les aguardaba su primera noche fuera del huerto. Encontraron un refugio y se sentaron a pasar la noche. Ninguno de los dos pudo dormir. Eva quería hablar. Este no es el momento de mirar a su esposa. Adán quería silencio. Ella se habría quedado gustosamente callada si él dijera algo. En vez de eso, ambos permanecieron sentados en silencio varias horas hasta que casi por cuenta propia empezaron a salir unas cuantas palabras. ¿Qué estabas pensando?, preguntó Adán con voz forzada e indecisa. Podríamos decir con miedo. Bueno, sí, eso mismo, con miedo. ¿Qué estaba pensando?, se preguntó a sí misma. Pues le dije a esa serpiente exactamente lo que Dios nos dijo del árbol, que no debíamos comer de él ni tocarlo, contestó Eva desde la penumbra. Ninguno de los dos había tomado en serio la advertencia de Dios, ni había opuesto mucha resistencia a la serpiente. Ahora estaban en aprietos. Cada uno quería culpar al otro, pero ambos sabían que tenían su propia parte en la desobediencia. Ya no tendrían más paseos con Dios al aire del día. La abundancia y la inocencia del huerto habían desaparecido. Ahora se sentían solos, avergonzados y perdidos. Se abrazaron en la oscuridad y añoraron la presencia de Dios, pero Él ya no estaba con ellos de la misma forma. Tomado de esta Biblia de estudio para la familia. Cuando yo leí esto, yo dije, esto yo tengo que compartirlo. Porque esta pudo haber sido la realidad de esa primera noche sin la presencia de Dios. Ya Dios había dictaminado sentencia sobre la serpiente, sobre el hombre y sobre la mujer. La tierra estaba destinada al dolor. El pecado había tomado su curso. La tragedia azotó fuerte a esta familia. La primera familia. La tragedia azotó fuerte al primer matrimonio, que es la primera institución que Dios creó en el huerto de Edén. Y parece que Satanás ha ganado. Pero Génesis 3:15, el verso más importante de este capítulo, nos dice la promesa, el atisbo de la promesa maravillosa de la redención del ser humano. Ahí se profetiza acerca de Jesucristo, aunque no está claramente estipulado. Pero Dios le dijo a la mujer, mira, de tu descendencia, de tu simiente, va a nacer alguien, va a venir alguien que va a destruir la cabeza, a pisotear la cabeza de la serpiente. Aunque ésta le hiera en el calcañar, que es obviamente el talón. Pero esta simiente tuya destruirá para siempre a la serpiente. Y ese es Cristo. Pero van a pasar años. Van a pasar temporadas. Y lo que vamos a ver es que la tragedia del jardín del Edén va generación tras generación afectando la raza humana. Entra el dolor, entran las pérdidas, entra la muerte, entran las enfermedades, entran las crisis. Y nosotros hemos visto por siglo tras siglo tras siglo el problema del pecado que comenzó en un jardín donde todo era perfecto, donde todo era maravillosamente bueno, donde el placer, donde la realidad de estar satisfecho, realmente satisfecho, fue cambiada por la insatisfacción. Donde la realidad de una tierra que producía, ahora hay que labrarla el doble o el triple para que produzca.
donde la tierra una vez bendecida ahora fue maldita y ahora produciría cardos y espinos. La realidad del jardín fue transformada en la realidad del desierto. Y Dios nos está diciendo algo. En la historia de dos jardines, en este primer jardín, pasamos de lo maravilloso a lo trágico, en un abrir y cerrar de ojos. Pero hay algo más que se pierde. Hay algo más que pasa, que es más profundo. Porque no es simplemente las enfermedades, no es simplemente el dolor y la tristeza, la soledad y la depresión. Es que hemos perdido nuestra relación personal ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial. Al perder su relación personal y su acceso directo al Padre, el ser humano perdió también su residencia en el Edén. Una cosa lleva a la otra. El hombre caminaba con Dios. El hombre hablaba con Dios cara a cara. No tenía miedo, no sabía lo que eran las deudas, no sabía lo que era un problema. El hombre estaba, hermanos, feliz, completo. Pero ahora que el pecado había causado separación entre él, la criatura, y el Creador, el hombre había perdido acceso directo al Padre. Perdió lo más grande que tenía y lo más hermoso que tenía. Porque el acceso al Padre garantiza el acceso al verdadero deleite y al placer divino. O sea, yo quiero que pensemos en esta experiencia de Adán y Eva y de los que hayan nacido antes del pecado. Al ver que el paraíso y el Edén no desaparecieron. No, es que Dios los sacó. La Biblia dice que una espada desenvainada se paseaba por la entrada este del huerto del Edén. Era el acceso al Edén. Y el acceso Dios lo tranca. No lo elimina, no lo borra del mapa. Le pone una espada desenvainada. Y para colmo, le incluye querubines que custodiaban aquel lugar. Yo aprovecho, yo no sé si usted a través de la inteligencia artificial ha visto lo que podría ser la manifestación de un querubín. Pero es una cosa impresionante. Impresionante. Y esos seres de luz, poderosos, Dios los colocó para que custodiasen la entrada este del paraíso que Él había puesto al hombre a trabajar y a labrar. El hombre tenía acceso a mirar, pero no podía entrar más. Y yo no sé si hay algo más triste que tú tengas una posesión en la cual tú no puedas entrar. Aquí hay hombres que han cometido errores, quizás, mujeres también, pero especialmente esto pasa con los hombres. Cometiste un error, fallaste en tu matrimonio y tienes que salir de tu casa. La casa que con tanto sacrificio tú compraste o que tú labraste, que tú construiste, en la que tú participaste bloque a bloque o pedazo de madera a pedazo de madera. Y no hay nada más triste que tú recordar que tú eras rey y señor en ese hogar, en esa casa, y que ahora no te dejan entrar ni al patio. O peor aún, hombres que por un error en su vida no tienen acceso a su familia. Una vez al mes y cuidado puedes ver a tus hijos o pueden estar contigo, porque a veces ni te permiten pasar un fin de semana con ellos. Los errores cuestan caro, ¿verdad que sí? Los errores cuestan acceso. Y el pecado en el jardín de Edén
nos costó el acceso al Padre, que era ilimitado, que era un acceso perfecto, pero que desgraciadamente por consecuencia del pecado, ahora no tenemos el mismo acceso al Padre. Y es un sacrificio y tenemos que hacer de tripas corazones para poder llegar a tener acceso a Dios. Porque no es tan fácil ahora. Esto ocurre en nuestro primer jardín. Pero ahora leamos lo que dice la palabra del Señor acerca del segundo jardín. Y leamos Juan 18, 1 al 8. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Vamos a leer el 9 también. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Getsemaní es el segundo huerto, es el segundo jardín del que hablamos. Les dije que esta es la historia de dos jardines. ¿Qué tiene que ver este jardín con nuestro sermón hoy? Es que en este jardín ocurre algo tan significativo y tan digno de que nosotros miremos juntos y que entendamos lo que ocurre en Getsemaní, que tiene que ver directamente con lo que ocurrió en nuestro primer jardín, el jardín en Edén. Getsemaní significa prensa de aceite, mientras Edén significa deleite, placer, satisfacción total. Getsemaní, por el contrario, significa prensa de aceite. Y tú dices: ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque lo que hace la prensa de aceite es precisamente tomar el fruto del árbol del olivo, colocarla en este lugar donde va a ser prensada violentamente para obtener el fruto del aceite. Esto es un claro ejemplo de sacrificio. Es un claro ejemplo de lo que podríamos determinar como un proceso doloroso, un proceso transformador, porque el resultado de la aceituna es una aceituna aplastada, prensada, molida. No es el mismo fruto que entró. Pero lo que produce la prensa precisamente es de alto valor. Usted lo paga carísimo en el supermercado, ¿sí o no? Y si es de primera calidad, ese primer prensado es más caro todavía. Prensa de aceite. Este lugar bíblicamente está en el Monte de los Olivos. Se ubica en este lugar geográfico en Israel, que déjeme decirles, los que han ido ahí se han deleitado en estos árboles que se dice datan del tiempo de Jesús. Aún están en pie. Y en ese jardín de Getsemaní, Jesús iba a orar, acostumbraba a ir a orar con sus discípulos. No era un lugar desconocido para Jesús, era un lugar totalmente conocido para Jesús. Y en este lugar donde él oraba y acostumbraba a buscar el rostro del Señor, del Padre, al pie del Monte de los Olivos, en este famoso huerto, en este famoso jardín, Jesús va a orar antes de la cruz, antes de ser arrestado. Y usted y yo leímos en la Escritura, escuchamos la palabra, lo que Juan narra de estos eventos antes del arresto de Jesús.
incluyendo a Judas. La compañía de alguaciles van a buscar a Jesús al pie del Monte de los Olivos, mientras él simplemente estaba orando. Las palabras de Jesús en esta oración son palabras sencillas. Creo que es una de las oraciones más cortas que Jesús ha hecho en toda su vida ministerial. Jesús ora de la siguiente manera: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Esa era la oración. Oró muchas veces la misma oración. Repetía una y otra vez la misma oración. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El jardín de Getsemaní tiene una importancia tremenda porque es el lugar donde se resuelve el problema del primer jardín. Porque en el primer jardín, el hombre, el ser humano, se buscó el problema de su vida a través de la desobediencia que trajo como consecuencia el pecado y como consecuencia también la muerte física, pero la más trágica, la muerte espiritual. Porque tuvo un conflicto interno que no resolvió a tiempo. Tomo del fruto que me da mi esposa. ¿Cómo desconfiar de ella? El resto es historia. Pero en el huerto de Getsemaní, el Dios hecho carne, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enfrentó a la crisis previa a la cruz, previo al dolor de la cruz, y se vio en su humanidad invadido por el sentimiento de lo que iba a ocurrir luego de su arresto. Jesucristo hombre, el ser humano que sentía y padecía, se enfrenta a la voluntad humana. Si Cristo oró de esta manera, Padre, si es posible, no es porque Él está dudando de la capacidad para enfrentar el problema, pero es que el segundo Adán está poniendo de manifiesto la lucha existente en el ser humano. El segundo Adán está dejándonos saber que la humanidad persigue su propio bien, que somos egoístas, que no queremos pasar, amado, el problema, no queremos pasar por el fuego. Nadie quiere tener problemas en su vida y tener pruebas, ¿verdad que no? Ningún ser humano que se ama a sí mismo quiere pasar por dificultades. Jesús nos dice desde su humanidad: yo entiendo lo que ustedes padecen y nadie quiere estar expuesto a este dolor. Y cuando oraba, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, estaba poniendo de manifiesto cómo es de vulnerable la humanidad. Porque lo que ocurrió en el jardín del Edén hacía eco en el jardín de Getsemaní. El primer Adán falló, pero el segundo Adán no fallaría. Por eso la segunda parte de la oración del Dios encarnado es tan importante. Cuando Él dijo: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y gloria a Dios por eso. Porque el segundo Adán entendió que él no podía seguir el orden humano para obviar la responsabilidad de ir a la cruz para cargar los pecados de Víctor de Jesús Cruz. Fueron suficientes para llevar al Señor perfecto, al Señor santo, a la cruz del Calvario por tomar Él mi lugar, el lugar que a mí me correspondía. Porque en el Edén yo también pequé. Perdónenme. En el Edén yo fallé. Yo tomé la decisión de hacer mi voluntad y de buscar mi placer, de buscar lo que yo quería, lo que para mí era más importante. Allí yo juzgué y determiné que era lo que yo quería sentir, que era lo que yo quería recibir. Y con esa decisión alcancé la muerte. Pero Cristo Jesús, el segundo Adán, como lo denomina Pablo, este viene en su perfecto ejercicio
de rendir su voluntad a la voluntad del Padre, dice: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué perdió realmente el ser humano en el jardín del Edén? Perdió su relación perfecta. Perdió su cercanía al corazón del Padre. Pero ¿qué ganó el ser humano en este otro jardín que se llama Getsemaní? ¿Qué ganó el ser humano? Gracias, amado. ¿Qué ganó el ser humano? ¿Acaso no lo hemos ganado todo? ¿Acaso en el sacrificio de Jesús nosotros hemos ganado todo lo que nosotros no podíamos ganar por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas? ¿Con nuestra propia sabiduría? ¿Con nuestro intelecto? ¿Con nuestras formas? En la angustia que sufre Jesús en el huerto de Getsemaní, que dice que antes de su crucifixión su sudor era como gotas de sangre, se manifestó esta condición por extrema agonía, por extrema ansiedad, que se llama hematoidrosis, donde por causa de la angustia extrema que padece Jesús de su momento antes del arresto y lo que iba a ocurrir allí en Jerusalén en esos días, los capilares más próximos a los poros de la piel se rompían y al romperse se mezclaba la sangre con el sudor. Y Lucas dice que su sudor era como como gotas de sangre. Más que simplemente transpirar, era como sangre. Imagínense el pesar que había en el corazón de Cristo antes de ser arrestado. Fue una condición extrema porque sobre él iba a ser cargado el pecado del hombre. Pero más que eso, yo quiero hacer claro que sobre Cristo vendría la ira justa del Padre. Sobre él serían cargadas nuestras iniquidades, pero Dios castigaría las iniquidades tuyas y mías en la persona de Cristo. Un hombre inocente que nunca pecó. Imagínense cómo estaba él en extremo angustiado, pero también comprometido con la voluntad divina. Y la pregunta que hacemos es: ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde yo estoy hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuánto influye en mis decisiones el lugar específico donde estoy, donde prefiero estar o en el que debo estar? ¿Cuánto de lo que me está pasando en ese lugar estoy comprendiendo para que me ayude a crecer en mi relación con Cristo? ¿Cuánto? Porque la realidad es que dependiendo de mi actitud, en el lugar donde he sido plantado, donde Dios me ha querido plantar, donde yo estoy, depende de mi actitud y de mi compromiso, que Dios haga su voluntad sobre mí, que Dios cumpla su propósito. Pero si yo no estoy en el lugar indicado, si yo estoy equivocado de lugar, hay un problema, porque hay unas consecuencias que se pagan. Dios nos está invitando, perdonen, a salir de nuestra zona de confort y de deleite personal para entrar en la zona que es desconocida. Yo te lo voy a decir claro, es totalmente desconocida. Yo no sé lo que te va a pasar en Getsemaní. Yo te puedo decir de mi Getsemaní, pero el Getsemaní mío no tiene que ser igual que el tuyo. Pero yo te puedo decir una cosa y te la puedo garantizar: serás transformado, serás cambiado, serás cambiada. Igual que Pablo fue cambiado en otro hombre, tú y yo tenemos que ser cambiados en otro ser humano. No podemos permanecer igual, porque una vez salimos del jardín del Edén y decidimos confiar en el proceso de Getsemaní, vas a ser transformado. Puede que Dios quite algo de ti, o muchas cosas como en mi caso. Puede ser que Dios haga como le hizo a Jacob: déjame tocarte en esa coyuntura para que ya no corras tanto como antes. Dice que cuando el ángel de Jehová, Cristo, tocó a Jacob en esa coyuntura,
el dolor le duró para siempre y la cojera también. Y ahora Jacob, que era experto en escaparse corriendo, no podía correr más. ¿Y sabe a quién tuvo que enfrentar por esa consecuencia? A su hermano Esaú. Es que Dios es perfecto. Es que Dios tiene que hacer las cosas de esa manera. Tú y yo vamos a ser transformados en nuestro Getsemaní. Dios nos va a comprimir, pero va a ser para la gloria de Él y para tu beneficio. El reto es que tú entiendas que el segundo Adán nos quiere transportar del placer que es temporal, que es terrenal y que, déjame decirte, es infernal a veces, a un lugar donde con Él seremos transformados, tan transformados, que tú serás cambiado en otra persona. Y que lo que antes parecía imposible, ahora va a ser posible por el poder de la fe en ti. Porque tú vas a confiar en el Señor de otra manera. Porque Dios va a abrir puertas que antes no se abrían. Porque Dios va a hacer cosas que antes no podía hacer. Porque estábamos en un estado donde parece que estábamos bien, porque sonreíamos, pero ahora entendemos que no es la felicidad lo que Dios quiere en nosotros, es el gozo. El texto no dice la felicidad del Señor mi fortaleza es, no, el gozo del Señor mi fortaleza es. Porque hay una diferencia extrema entre lo que es felicidad y lo que es gozo. Entonces Dios quiere cambiar nuestro estado, Dios quiere cambiar cómo estamos, Dios quiere cambiar ese lugar y Dios necesita que nosotros entendamos que hay una diferencia en estos dos jardines, pero que hay una decisión que tomar. Y hay que comprender eso. Porque yo no te estoy diciendo que va a ser fácil. El Señor no te está diciendo que va a ser fácil. Va a ser un proceso. Pero yo quiero decirte que cuando las aceitunas son puestas a esa presión extrema, el líquido que de ellas sale es precioso y es preciado. Sirve para tantas cosas. Y Dios nos está diciendo, cambia de lugar, permíteme cambiarte de jardín. Porque el Señor dice, yo sé que ustedes los humanos dicen que el que se pasea por el jardín termina oliendo a flores. Pero es que no siempre eso es verdad. El Señor quiere decirnos, déjame pasearte por el jardín de la prensa de aceite. Porque aunque allí no hayan flores, y lo que haya sea una prensa vieja, pero que aprieta bien, el producto de lo que yo voy a tener de ti no se compara jamás con el producto del pecado. Nosotros no podemos arriesgar nuestra preciosa relación con el Señor por lo que este mundo nos puede dar. Hablábamos de que esa es nuestra lucha como padres. Tenemos unos hijos que están siendo atacados por el enemigo. Tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus ahijados. Tú estás viendo la guerra que hay. Pero también en ti mismo. No solamente con los jóvenes, con los niños. Es también con los adultos y con los más viejitos. Claro que sí. Hay una guerra por tu alma. Hay una lucha intensa por tu atención. A ver dónde tú prestas atención, dónde tú miras, en qué tú inviertes tu tiempo. Usted no se da cuenta. Yo me doy cuenta, claro que sí. Estos aparatos son adictivos. A usted se le queda la Biblia y usted no vira, pero que no se le quede el celular. Usted se arriesga un ticket aquí en la Michigan con la 192. Usted dice, yo pago los 184 pesos, pero no puedo estar sin el celular. No. Hoy sí me llaman. Y antes yo me acuerdo cuando yo me criaba, que en casa lo que había era un teléfono plástico. Un teléfono plástico de estos de discado. Yo tengo que enseñarle la imagen porque esta generación no la entiende. Pero eso es lo que había. Usted marcaba 7, 8, más largo. 7, ¿ves? Que los más viejos hablan. Yo los dejo. Ellos mismos se tiran al medio. No hay zip code. Pero mire, eso sonaba en tu casa y tú lo escuchabas en la cancha. Y si en tu casa, en la urbanización, tú eras de los primeros en tener teléfono, todo el barrio sabía que entró una llamada. Esos son los Rivera que tienen chavito. Ellos tienen dinero y tienen teléfono.
Y ahí iba todo el barrio a llamar a Nueva York. Usted sabe, usted me entiende, usted me entiende. Antes no teníamos ese apuro. La emergencia nos enterábamos cuando llegábamos a casa. O si llegaba el policía, se te está quemando la casa. Y ahí tú te enterabas, si sabían dónde tú estabas. Pero ahora, hermano, nosotros tenemos unas ataduras tremendas y todas las hemos sentido. Todas las hemos sentido. El nivel de nuestra atención está siendo cada vez más fuertemente atacado por nuestro enemigo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿El placer de mi voluntad o el poder de la rendición voluntaria? No te quiero abrumar con más preguntas, aunque te voy a hacer unas cuantas más. Lo que yo quiero decirte esta tarde es, yo quiero animarte a pensar más allá de lo aparente, a no evitar el conflicto de los jardines, porque el resultado de lo que allí pase está en una simple decisión. ¿Voy a hacer mi voluntad o voy a hacer la voluntad de Dios? Porque una de las preguntas más importantes que el Señor me hacía a mí primero es, ¿qué ganó Cristo en favor tuyo, Víctor, en este jardín de Getsemaní? Si Cristo se hubiese rendido y hubiese dicho, yo no voy a la cruz, vamos a resolver esto de otra manera, no estaríamos aquí. Y si estuviéramos aquí estaríamos locos, porque ¿de dónde sacaríamos nuestra salvación? ¿Verdad? No habría predicación, no habría fe. Cristo lo ganó todo en ese jardín por nosotros. Ahora, la pregunta que Él me hace a mí es, ¿en qué jardín, Víctor, estás invirtiendo más tiempo? ¿Estás viviendo en la utopía del jardín del Edén, que ya no existe? ¿Pero estás viviendo en tu propio Edén, con tu propio placer, con el hedonismo? ¿El placer tuyo? ¿O deseas vivir en el jardín de Getsemaní, donde eres prensado para que yo tenga lo mejor de ti en mí? ¿En qué jardín estamos invirtiendo más tiempo? ¿En qué jardín invertimos más pensamientos? ¿En qué jardín anhelamos pasar más tiempo con nuestro amado? Mencionábamos ahorita en la escritura a Judas. Caminó con Cristo, vio los milagros, escuchó las predicaciones de Jesús. Añoró lo que él hablaba y prometía. Pero ¿sabe cuál fue el problema de Judas? Judas, que vio el poder de Jesucristo en acción, añoró el poder, pero no al poderoso. Judas añoró el reino, pero no amó al rey. Y eso lo llevó a entregarle. Dejó de mirar al Todopoderoso para mirar el poder. Y se confundió tanto que decidió entregar a aquel que podía haber hecho algo más con su poder, pero decidió no hacerlo para ir a morir en la cruz. El resto es historia. Porque lo que a mí me da a entender fácilmente es que Judas se enfocó en Edén, pero no en Getsemaní. Y aun cuando Cristo dijo, ¿a quién buscáis? Y respondió, yo soy, y se cayeron al piso. Miren si el poder de Dios es terrible. Y aún así le dieron para adelante al plan. Esto tenía que ocurrir para que tú y yo entendiésemos el proceso que tenemos que pasar para poder llegar a las promesas del reino de los cielos. No se trata de lo que tú y yo podemos hacer en este jardín. No es pasear por el jardín lo que causa la transformación, porque ya vimos lo que pasó con Judas y con los incrédulos. Se trata de lo que Cristo hace por nosotros y cómo eso transforma nuestra vida y nos hace dependientes de una relación personal y de sometimiento voluntario al propósito de Dios. Este es el reto de esta tarde. El Señor ha tratado con nosotros, diciéndonos, mira, esta es una decisión. Y no es una decisión para gente que no le sirve al Señor aquí. No sé si hay alguien que todavía no ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Nuestro anhelo es que tú salgas hoy convencido de que tú necesitas que Cristo sea tu Señor y Salvador. Porque Él es el que perdona todos tus pecados. Y que cambia y transforma tu vida de tal manera
que te saca de lo terrenal y te plantea lo que es eterno. Pero hoy también la iglesia tiene el reto de entender que muchas veces tenemos la decisión y la oración y la petición delante del Señor de decirle: Señor, ayúdame y transpórtame de Edén a Getsemaní, porque yo no puedo solo. Porque quizás estoy turbado en este mundo y he anhelado solamente las cosas que el mundo me da. Y Dios no te quiere confundido, ni a mí tampoco. Y quizás tendremos que pedirle a Dios que nos ayude en esta decisión hoy, esta tarde, a salir del lugar del placer momentáneo para entrar en lo que es el placer de hacer la voluntad de Dios. Porque la Biblia enseña que el hacer tu voluntad me ha agradado. Se llora, se sufre, pero al final el gozo eterno del Señor será nuestra delicia, será nuestro deleite. Y el Señor te invita hoy a tomar esa decisión. Si tú no has creído, este llamado es para ti. Si es la primera vez que vas a decidir por Cristo, yo quiero que sea la vez definitiva donde tu vida sea transformada para la gloria del Señor. Y tú camines en fe con Cristo y nosotros te vamos a ayudar. Pero si tú eres creyente y has estado enfrentando esta difícil decisión de ¿qué hago? ¿Sigo mi voluntad? ¿Hago cumplir mis sueños y mis anhelos? O por otro lado, ¿hago caso a la voz de Dios y hago su voluntad? Eso me va a costar tanto, no importa lo que te cueste. Te costará todo. Pero el resultado va a ser maravilloso. La palabra del Señor lo garantiza. En esta historia de dos jardines, escoge el Getsemaní. Serás transformado, serás lleno, serás bendecido, porque el Señor así lo ha prometido. Habrá alguien que hoy quiere abrazarse a Cristo y caminar juntamente con Él. Habrá alguien que hoy da su corazón al Señor. Si eres tú, levanta tu mano. Nosotros queremos orar contigo y festejar contigo. Por el contrario, si eres alguien de la casa y necesitas afirmar tus pasos, esta mañana hicimos un ejercicio que ahora vamos a repetir. Y si tú lo hiciste esta mañana, yo te invito a que lo repitas. Y yo quiero que tú te pongas en pie. Y vamos a hacer una oración sencilla. Pero tú vas a acercarte a tu hermano. No importa si tú no lo conoces, acércate con confianza y le dices: puedo orar contigo y puedo orar por ti. Y si no sabes el nombre, pues hoy te presenta y haces un amigo nuevo. Yo quiero que tú te acerques a alguien ahí en tu silla, en tu lugar, y tú ores por tu hermano que está a tu lado. ¿Por qué queremos orar? Porque reconocemos que necesitamos todos nosotros ser transformados y ser transportados a ese Getsemaní. Tú no quieres que tu hermano sufra, no es eso. No es, en la oración es que tú quieres que tu hermano sufra, no. Tú quieres que tu hermano, tu amigo, tu cónyuge, tu hijo sea transformado, ¿verdad que sí? Ese es nuestro ejercicio hoy. Acércate a alguien y vamos a orar. No tenga miedo. Si usted no quiere poner la mano sobre él, no la ponga, pero estén juntos y oren uno por el otro. Este es un buen momento de compañerismo. Les amamos, esta familia maravillosa. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde. Qué lindo es que podamos orar una vez más unos por otros. Esta mañana practicábamos este ejercicio de orar, de clamar, de interceder. Y lo hacemos en esta tarde con tu iglesia, con nuestros amigos. Oramos por nuestras familias que están aquí representadas, orando unos por otros. Señor, oramos para que tú te reveles sobre sus vidas. Oramos para que tú, Señor, te dejes conocer en el corazón de tu iglesia nuevamente. Señor, no porque hayamos olvidado quién tú eres, es que a veces nosotros olvidamos quiénes somos. ¿Y dónde debemos estar plantados? ¿Y dónde debemos estar pasando más tiempo? ¿Y en qué debemos estar pensando, Señor? ¿En qué debemos estar invirtiendo nuestro tiempo, nuestras fuerzas? Y hoy estamos orando en el nombre de Jesús para que tú nos ayudes, para que tú nos fortalezcas, Señor. Oramos unos por otros para que ya no estemos más en Edén, porque eso es utópico, eso es una fantasía, ya no es realidad. Tus promesas, Señor, son mayores que Edén.
que el jardín de Edén. Ahora tú nos llamas a estar, Señor, contigo, a ser prensados, a ser procesados, para ser transformados a la gloria de tu nombre. Oramos unos por otros, oramos por tu iglesia, oramos, Señor Dios, por nuestra familia pastoral, oramos por los líderes, oramos por todos los que no están aquí, para que igualmente sean transformados, para que vayan de gloria en gloria como tú has prometido, Señor Dios, para que en medio de sus dificultades tú capitalices, tú les muestres a los niños, a los jóvenes adultos, a los adultos y a los ancianos el camino que tú tienes para ellos. Que vale la pena el esfuerzo, que vale la pena el sacrificio, que vale la pena las luchas, las tristezas, las pruebas, los quebrantos, porque al fin de cuentas tú quieres hacer una versión mejorada de nosotros, una versión que se conforme a tu Hijo Jesucristo. Así es que adelante, Señor. Haz lo que tengas que hacer conmigo y con tu pueblo. Y permite, Señor, que el gozo y la alegría de tu corazón sea nuestra realidad. Y que más allá, Señor, de las pruebas, veamos el propósito. Más allá de Getsemaní, veamos el propósito y el resultado final de vidas transformadas para la gloria del Señor. Serán aquellos inscritos en el libro de la vida. Serán aquellos que comerán, Señor, de aquel árbol que dice Apocalipsis, que su fruto es para la salud y su hoja también es para la salud de las naciones. Señor, esta vez disfrutaremos de un lugar tan maravilloso que no hay explicación, porque lo que el ojo no ha visto y el oído no ha oído es lo que tú has preparado y tienes preparado para aquellos que confían en el proceso. Así que, Señor, estamos en tus manos, ayúdanos y permítenos, Señor, seguir siendo procesados en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret hemos orado. Amén.